¿Te imaginas que hubieras sido el hermano de alguien que llegó a ser influyente en la vida, en tu ciudad, tu país o el mundo? ¿Cómo hubiera sido tu infancia con él o con ella? ¿Recuerdas qué clase de persona era cuando era niño? ¿Te peleaste con él alguna vez? ¿Era normal o diferente? Hoy comenzaremos a estudiar la carta que escribió un hombre que fue hermano de un gran hombre, alguien en quien llegó a creer hasta que había muerto. Su nombre es Santiago. ¿Cómo se plasmarían en su mente las riñas de hermanos con quien más tarde él mismo llamaría mi Señor? Me refiero a Santiago o Jacobo o en inglés James, quien más adelante sería una de las autoridades en la iglesia de Jerusalén. Es además a quien Cristo se apareció de forma personal después de morir en la cruz. Pablo recuerda el evento en la carta a los Corintios donde dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. La Biblia recuerda que ninguno de sus hermanos creía en Jesús. Muchos creen que quizá fue durante este evento en que Cristo se apareció a Santiago, su hermano, que éste por fin se decidió a servir a Jesús, su hermano, que también era su Señor. Esta carta también está dedicada a los judíos cristianos de la época y comienza así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No puedo más que emocionarme al leer la forma en que se presenta esta carta. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué pensamientos cruzan por su mente en este momento? Mi hermano, mi Señor. La emoción se agranda, en especial si reconocemos que la palabra siervo tiene una connotación mayor. Siervo es sirviente de por vida, más parecido a un esclavo que a un empleado como lo entenderíamos hoy. La carta está dedicada a las 12 tribus en la dispersión. ¿Cuál parecía ser la razón de escribirla? ¿Qué estaban pasando estos judíos que motivaba a su líder en Jerusalén a escribirles esta pequeña nota? Parece que Santiago está siguiendo la misma línea del autor de la carta a los Hebreos. Podemos deducir que ser cristiano y judío en ese tiempo no era nada fácil, sino que significaba un riesgo alto para ellos, para sus familias, para sus bienes, para sus vidas. Recordemos este detalle durante el estudio de esta carta, porque los mismos judíos cristianos a quienes se refería el autor de Hebreos son estos mismos a quien Santiago escribe, y son los mismos problemas. El precio de seguir a Jesús significaba rechazar el viejo pacto. La tentación era convertirse en transgresores del nuevo pacto y volver de nuevo a los rudimentos de la ley. Para nuestro asombro, Santiago comienza así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchos de estos judíos fueron perseguidos por creer en Jesús y llevados a prisión, y muchos de ellos hasta muertos por su fe. Lucas relata que en tiempos de Esteban, siendo este diácono de la iglesia, acostumbraba ir al templo judío para predicar a Cristo. Poco tiempo después de su muerte como mártir, Pablo, o más bien Saulo de Tarso,
amenazaba la vida de aquellos cristianos judíos que habían abrazado el mensaje de Jesucristo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y es aquí, durante la dispersión de los judíos que creyeron en Jesús, que Santiago escribe sus consejos para aquellos que han dejado su nación, sus bienes y hasta sus familias. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién puede considerar las pruebas como algo digno de gozo? Eso no está en nuestra humanidad. Nosotros no vemos las cosas así. ¿Por qué Santiago quiere decirles que eso deben hacer? ¿Acabarán las pruebas alguna vez? Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Sabiendo que. ¿Qué declaración era esta? Ellos debían mantenerse sabiendo lo que se les había mostrado. Los problemas comenzaron desde que dijeron sí a Jesús y se bautizaron. Mantenerse sabiendo es fundamental para llegar a la meta. Pero no es cierto que nosotros olvidamos lo que aprendimos bien a menudo. De hecho, nosotros lo olvidamos todo el tiempo. Cuando estamos en medio de una tormenta lo olvidamos todo. Solo pensamos en la tormenta. Es muy doloroso, decimos. Es tremendo este sufrimiento. Odio tener que sufrir. ¿Por qué debo pasar por esto? ¿O es que a ustedes les gustan las pruebas? Ustedes son de los que dicen, oh, qué felicidad, otra prueba más. Voy a correr a contarles a todos mi gozo. Tengo una nueva prueba. No, ninguno de nosotros puede ver esto con gozo. Pero el judío cristiano sabe que la prueba de su fe producirá paciencia. Debo recalcar algo aquí. Paciencia en este pasaje en griego podría traducirse en otros términos tales como constancia. Y todavía mejor sería la palabra resistencia. La palabra paciencia en sí encierra el esfuerzo que hace un atleta para terminar una maratón. Y la vida es como una carrera de resistencia, como una maratón. ¿No es así? No se trata solo de arrancar bien, sino de mantener una carrera estable y ordenada. Muchos corredores que arrancan mejor y más rápido que los demás se quedan afuera antes de llegar a la meta. Como cristianos debemos aprender a correr de manera que obtengamos la corona. La distancia es larga y debemos entender que solo con constancia, con resistencia y con paciencia llegaremos victoriosos. La prueba produce esta habilidad para resistir, para terminar la carrera. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero leámoslo así. Mas tenga la resistencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O todavía mejor así. Mas tenga la constancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿La prueba nos hace perfectos y cabales? Perfectos y cabales tiene un significado actual diferente al que tenía en el tiempo bíblico. ¿Es la meta de Dios que seamos perfectos? Mientras lo veamos con nuestro diccionario actual, será difícil de entender este versículo. Todos cometemos errores y todos somos imperfectos, siempre. Todos nos equivocamos y todos pecamos. En este contexto, perfecto es un término imposible de conseguir. Pero en el contexto de Santiago, significa más bien ser capaces de terminar la carrera, llegar a la meta,
acabar el trabajo. La prueba entonces simplemente edifica en nosotros la resistencia para terminar la carrera y no quedarnos a un lado del camino. Dios desea darnos la corona de justicia, pero debemos arribar hasta el final de la carrera. Nada debe faltarnos si hemos de llegar, y eso solo lo produce la resistencia que nace de la prueba. El concepto que debemos abrazar es este: las pruebas incentivan en nosotros un deseo de resistir y ser constantes para seguir adelante. Eso también es la paciencia, así que no es que los traductores se equivocaron al poner paciencia. Paciencia, constancia o resistencia, todas hablan de lo mismo. Dos cosas nos pondrán en esta ruta. Una viene de Dios y la otra viene de parte de nosotros. La primera está en Romanos 8:28. Estas son cosas que debemos saber y nunca olvidar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Dios sabe que esas pruebas al final darán fruto en nuestras vidas y serán de bendición. Su propósito es proveer la prueba para mejorar nuestra fe, para mantenernos hasta el final. Dime que puedes entender esto. Si en este momento estás en pruebas, debes entender por la fe que Dios hará salir cosas buenas de estas tormentas. Yo sé que en este momento solo ves la tormenta. Quizá tus ojos solo ven los vientos y las hojas de los árboles que te dan en la cara. La prueba es terrible cuando solo vemos el caos durante esta temporada de nuestra vida. Al tener el accidente que tuve y sentir cómo mis piernas se separaban más de lo normal, el dolor y la angustia que sentía hicieron que un pensamiento nunca se alejara de mi mente. Cuando escuchaba que alguien estaba orando por mí, les decía: no pidan por mi sanidad, pidan que Dios pueda mostrarme la razón de este dolor. Yo quiero saber por qué. Recuerda que Dios tiene un propósito en todo esto. Yo lo aprendí eso con mucho dolor. Hebreos 12, versículo 7 y versículo 11 dicen: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta es nuestra parte. Ponga mucha atención a la palabra, soportáis. Hebreos habla de lo mismo, es la misma connotación, pero el soportar debe ser algo entrenado. Esa es nuestra parte. Cuando llega la prueba, no ores que Dios la quite, sino dile que estás listo para ser entrenado. Eso cambiará por completo tu perfección de la prueba, especialmente porque después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A través de ser ejercitados en las pruebas para desarrollar resistencia, paciencia o constancia, pronto vendrá un tiempo de cosecha que viene de lo alto. Pero solo vendrá si eres entrenado y no solo si has aguantado este tiempo terrible. ¿Recibimos entrenamiento todos los que pasamos por la tormenta de la prueba? Desafortunadamente no todos. En otros, la amargura es evidente. En aquellos que pasaron por la prueba y no recibieron el entrenamiento y no pueden reconocer el propósito de Dios. Realmente, la prueba sin el entrenamiento es terrible. Ellos se convierten en personas enojadas, agrias y amargadas con Dios y con el mundo, y envenenan a quienes entran en contacto con ellos. Para ser entrenados debemos permitir al Espíritu de Dios hablarnos y enseñarnos. Esta es la actitud de quien busca aprender
de todas estas situaciones. Yo creo que aquí hay algo que debo aprender. Debo abrir mi corazón a Dios. Yo necesito y quiero ser entrenado acerca de esto que hay en mi vida. Vamos, Señor, llévame de tu mano. Pero hay doctrinas erróneas que no nos permitirán verlo así. Una de ellas es esa idea absurda de que Dios siempre me quiere ver feliz, sano y próspero. No me malentiendan, estoy seguro de que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. El problema es que nuestra definición de mejor no es la misma de Dios. Para nosotros mejor no incluye el dolor ni el pesar. Todos debemos recordar que el entrenamiento es a menudo el tiempo más doloroso de todos. Cuando entrenamos, cambiamos rutinas y aprendemos otras más saludables. Sin embargo, es después que el entrenamiento produce algo mejor, algo bueno. ¿No posees mucha facilidad para ver más adelante? ¿Recuerdas a los héroes de la fe de Hebreos 11? Ellos veían una ciudad más allá. Se mantenían como viendo al invisible. Más allá, más adelante. Una ciudad cuyo constructor es Dios. Esta idea popular de que Dios siempre quiere mi felicidad ha creado en nosotros la falsa percepción de que cualquier cosa mala o incómoda o inconveniente, según nuestro parecer, no puede venir de Dios. Y por eso debe ser rechazada y resistida. Pensar así puede crear una falsa conciencia de creer que esas pruebas, por ser tan dolorosas, vienen del diablo. Dios permite las pruebas si hemos de desarrollar resistencia, constancia, paciencia. ¿Recuerdas cómo se cuenta de Pedro cuando fue probado? ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. Increíblemente, Jesús asintió y simplemente le dijo a Pedro: yo he orado por ti, que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús dijo sí al diablo y a Pedro le aseguró que estaba creyendo que de esa prueba Pedro saldría bien entrenado. ¿Por qué fue Pedro zarandeado por Satanás con permiso de Jesucristo? Porque tenía detalles en su vida que debían ser tratados por Dios. Eso es verdad para él y para todos nosotros. Pero hay un cambio de tema. Ahora Santiago comenzará a hablar de algo diferente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal hace, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Según lo que Santiago nos dice, la sabiduría es algo que siempre recibiremos de Dios, siempre y cuando pidamos con fe, con certeza. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuántas veces que has estado en problemas, que no has sabido qué hacer, has pedido a Dios por sabiduría? ¿No es verdad que más bien has buscado amigos? ¿No es verdad que más bien has estudiado sobre el tema? Pero aquí Santiago nos menciona un tipo de creyente que es inconstante, ejemplificando a una ola del mar que va y viene y es arrastrada por el viento. Ese tipo de fe no recibe nada de sabiduría de Dios. Y de nuevo, Santiago cambia del tema. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación.
porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué onda con Santiago? Supongo que estos asuntos eran los que le interesaban a los judíos cristianos. ¿Qué relación hay entre las pruebas, el pedir con fe sin dudar nada y aprender a ver a todos en la casa de Dios de forma igual? Las pruebas que estaban pasando, la inconstancia al momento de creer con fe y las relaciones con los pobres de la iglesia, ¿tienen alguna relación entre sí? ¿Les suena esto algo parecido a lo que sucede en nuestras iglesias en este siglo? Bien, llegó la hora de comentar.